profesores Ramón Bari y Moisés Domínguez, que disertarán sobre la realidad de la industria y los hidrocarburos en Venezuela. Adelante, profesor. Bueno, muy buenos días. Es un inmenso honor estar en estas novenas jornadas Miguel José San, desde la Facultad de Ciencias Jurídicas, en esta nueva formalidad en medio de la pandemia y cuarentena que estamos viviendo. Un cordial saludo a nuestra distinguida rectora, quien tuvimos el honor que emitiese el discurso de apertura, así como del ciudadano secretario, el profesor Pablo Aure Sánchez, quien acertadamente nos hizo un planteamiento de reflexión de lo que va a ser el futuro de lo que queremos como universidad. Felicito a nuestro ciudadano decano, quien ha dado muestra que con fe y voluntad se puede construir este futuro que estamos desde ya dando nuestros primeros pininos desde esta nueva modalidad, y como tanto en el día de ayer como hoy la Universidad de Carabobo, desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, ha tenido una importante participación dando inicio al curso introductorio como de esta jornada. Igualmente a los distinguidos profesores y por supuesto a los alumnos que tengan a bien estar con nosotros en la participación de esta jornada. Nos corresponde al profesor Moisés Domínguez y a mí hablar sobre estos temas de hidrocarburos y de la parte ambiental que vive la materia, y hemos querido hacer una parte introductoria que me va a corresponder a mí sobre lo que es el tema del arco minero y la fragilidad del ecosistema que lamentablemente está siendo explotado bajo técnicas que no son las adecuadas en el centro y sur de nuestro país. Para iniciar esta parte de lo que es la zona de desarrollo estratégico nacional, Arco Minero del Orinoco, es importante determinar en principio lo que Moisés, por favor, continúa. es desde allí como las repúblicas que recién alcanzaban su independencia estaban siendo las propietarias de esos recursos naturales de España que recién conservábamos, alcanzábamos nosotros nuestra independencia. Las tendencias de esa época eran la de aplicar el sistema regalista. Siempre el Estado se comportaba como un cuasi propietario porque estaba obligado a otorgar derechos para la explotación de los particulares. Y a través del tiempo y de lo que fue la reforma y la adaptación de estos principios, donde la propiedad recae en manos de la República, se llega a lo que es el sistema dominial, uno de los sistemas que impera en gran parte de las repúblicas donde se ejerce una importante actividad extractiva, y que con base a ello las legislaciones son prolíferas en acatarlo, porque se ejerce un control directo por parte de la República como propietaria de lo que es el destino de los recursos provenientes de esas explotaciones y de las formalidades ambientales que deben estar en torno a lo que estas
actividad netamente depredadora del medio ambiente, porque por mucho que las nuevas técnicas sean menos invasivas en cuanto a la destrucción, siempre las actividades conexas van hacia ese, ah, hacia ese rumbo. Para hacer un adelanto, adelantarnos en el tiempo, aprovechando las circunstancias que tenemos que dividir la ponencia entre Moisés y yo, es bueno recordar que a partir del artículo 12 de la Constitución de 1999 en Venezuela, se recupera en letras, más no lo que fue la actividad férrea de nuestra república, la propiedad, determinándolo de una forma de cuanto a lo que es su alcance, dándole que es un dominio público que va a ejercer sanción sobre ella y que es inalienable e imprescriptible. Forma parte de esta declaratoria de lo que hace la Constitución para que nuestras industrias mineras y petroleras ejerzan ese control directo sobre esos recursos naturales que les son propios. Entonces, vamos aquí entonces a trasladarnos a lo que es el objetivo de un presidente en funciones en el año 2010-2011, Hugo Chávez, quien pretende desarrollar un plan minero a gran escala para obtener directamente los recursos del oro para ser explotado por la nación o por aquellas personas que naturales o jurídicas tuviesen a bien asociarse con la República, obviando un poco lo que la propia Constitución del 99 establece respecto al régimen de concesiones. Se estableció un régimen de asociaciones o de empresas mixtas con la República para la explotación de esta actividad de oro. Entonces, sí, nosotros llegamos a que en septiembre del 2011 se dicta un primer decreto por parte de Hugo Chávez haciendo cesar todas las concesiones de oro existentes en la República, así como de las actividades conexas a y tampoco podían seguir laborando lo que era la actividad de la pequeña minería, que fue un avance en materia minera cuando en la legislación de 1999 dictada por el mismo, investido por poderes especiales, por el extinto Congreso de la República, se abrió esa posibilidad para que los ciudadanos venezolanos pudieran en pequeños espacios explotar esta minería, esta especie de minería. En ese decreto de septiembre del 2011 se obvian algunos detalles respecto a la forma y a los tiempos que se le daban para llegar a acuerdos entre la República con estas personas que estaban en concesión, ejerciendo las concesiones, y el decreto es reformado en diciembre de ese mismo año, estableciéndose estas formas de 90 y 180 días para poder llegar a los acuerdos. Luego llega Nicolás Maduro a la presidencia y en el año 2014 dicta un decreto, también con fuerza, rango y valor de ley orgánica, investido de poderes especiales otorgado por la Asamblea Nacional que regía los destinos del país en ese momento, y sustituye algunas formalidades para luego, en noviembre del año siguiente, del año 2015, se dicta el decreto con rango, fuerza y valor de ley orgánica que se reserva las actividades para el Estado venezolano de la explotación de oro, pero le agrega y demás minerales estratégicos. Ya no serían las actividades conexas, sino los minerales estratégicos. Se pensaba aquí ya sobre el futuro de cómo incrementar
o la posibilidad de incrementar nuestras reservas internacionales, no solo con los recursos provenientes del oro que se iba a extraer de esa actividad, sino también como el diamante. Y ya más adelante me ocuparé un poquito de ese detalle. Toda esta legislación de la cual estoy hablando es la que da base a que se dicte la zona de desarrollo estratégico para la explotación del arco minero. Es un amplio sector de 111.000 metros cuadrados que está situado al norte del estado Bolívar y al sur y noreste de los estados Amazonas, Monaga, Anzoátegui, Apure y Guárico. ¿Cuáles son las posibilidades que se le veían al desarrollo de esta ley cuando entrase en vigencia? Bueno, una importante participación por parte del Estado en la administración de esos recursos, lo cual iba a poder incrementar los inventarios, la posibilidad de pasar esa administración al Banco Central de Venezuela para que se incrementasen nuestras reservas nacionales, ampliar el margen de participación del Estado en todos los programas socioproductivos. Eso en principio pudieran ser algunos aspectos que se le pudieran dar de positivo. ¿Qué vemos negativo en la entrada en la ley y en la aplicación de este sistema para la aprobación, para el aprovechamiento de lo que es el arco minero del Orinoco? Que la Asamblea Nacional desaparece como ente contralor de todo lo que es las contrataciones de aquellos contratos de interés público para la República. Es un tema indispensable para la validez y la auditoría de toda la actividad que realiza el Ejecutivo Nacional. Y eso es algo muy negativo para lo que ya vimos se está desarrollando a partir de esa fecha. Igualmente, se aprueba una forma de explotación a cielo abierto, que son las áreas, por ejemplo, de la Reserva Nacional de Limataca, explotaciones dentro de los parques nacionales, dentro de las cuencas hidráulicas, lo que estamos viendo a través de las redes sociales, porque el Estado no da cuenta de ello, lamentablemente no tenemos un acceso a la fuente oficial para determinar o cuantificar desde aquí cuánto ha sido el avance de estos daños. Nos hemos venido dando cuenta es a través de las denuncias que hacen en ocasiones hasta los propios pueblos indígenas, que son los destinatarios y custodios de todo ese patrimonio, de acuerdo a la propia Constitución de 1999. Igualmente tenemos que el destino económico, cultural y social de todos esos entes, de esos pueblos indígenas, de las poblaciones circunvecinas a estos estados han lamentablemente cambiado y han sido trastocados por lo que es la llamada fiebre del oro, ¿no? Entonces, vemos que tenemos un grave daño al sistema hidráulico nacional, lo cual la contaminación de las aguas, lo cual son temas que lamentablemente son aspectos negativos que se veían en la ley y que actualmente están en pleno desarrollo, causando un grave daño para la economía nacional, para el ambiente de la República. No se previó en la ley, por ejemplo, en este decreto contra la fuerza de ley dictado por el presidente Maduro, un sistema de fianza, que la propia ley de minas de 1999 lo establece.
en todas aquellas concesiones y contratos que se va a otorgar por parte de la República y que lo prevé la propia Constitución, tiene que haber un sistema de garantías para la República de que al momento en que se cause un daño al medio ambiente, exista la posibilidad real de resarcir. Al momento de hacer la solicitud de una concesión minera en Venezuela, se establece en la ley que el aspirante deberá presentar un estudio técnico, financiero y ambiental, y que esto va a dar origen a la presentación de dos fianzas. Otorgar la concesión de fase de explotación para que él pueda, el concesionario pueda entrar a explotar, tiene que entregar a satisfacción del Ejecutivo Nacional esas dos fianzas. Fianza ambiental y fianza de proyección económica. No sé cuántos minutos llevo, por favor, Moisés, si me dices cuánto me está quedando, por favor. Adelante, sigue. Ok, gracias. Entonces, estos puntos son de suma importancia para lo que debería ser una legislación en un futuro cercano, acorde a lo que son los intereses de la República y sobre todo a resguardar nuestro espacio físico, ambiental y además del cultural y económico. Este decreto ley, como les dije, no solo recordaba lo que era la exploración y explotación de mineral del oro, sino de minerales estratégicos. Se trató de asegurar así el Ejecutivo Nacional una explotación directa de minerales como el coltán, el diamante, el cobre y la plata. Y desde el 2016 a 2017, a través de decretos dictados por el propio Ejecutivo Nacional, determinó que estos eran unos minerales estratégicos y esenciales para el desarrollo de esa actividad, lo cual también nos trae a una de las debilidades de esta ley en torno a lo que es el Estado de Derecho y a la situación de los particulares frente al Estado. Porque si bien la ley contempla que se determina todo el aspecto de la ley que está dentro del principio de la utilidad pública e interés social, eso es un aspecto muy importante para que el Estado pueda desarrollar la actividad con todo el peso de la ley. Hay tres elementos esenciales para que ese principio pueda desarrollarse o materializarse. Y estos son la ocupación temporal, la servidumbre y la expropiación, llegado el caso a que se necesitase expropiar algún bien o algún inmueble. Respecto a la servidumbre, la Constitución de Servidumbre Minera establece que cuando no hay un advenimiento entre el afectado con quien está ejerciendo por parte o en nombre del Estado la actividad extractiva, va hacia la jurisdicción civil ordinaria para poder delimitar estas diferencias que siempre van a ser monetarias en torno a lo que es la indemnización. Giraría hasta allí ese impasse. Y luego el propio juez de primera instancia ordenaría el inicio de los trabajos. Aquí en este decreto ley no. Este decreto ley le da o le otorga esa facultad es al ente gubernamental, al ministro de la materia, que rige la materia, es quien va a dirimir esa discrepancia en torno a lo que debería ser la indemnización y ordena inmediatamente los trabajos, lo cual viola y vulnera todo lo que representa este sentido amplio de propiedad que nosotros tenemos en Venezuela, así como, bueno, pues, de todas las arbitrariedades que se generan en torno a esta actividad. Visto
el poco tiempo que me está quedando, va a quedar en el tintero un aspecto sobre la materia del gas, así como de lo que son los derrames petroleros que están ocurriendo en Venezuela, sobre todo en esta parte de Carabobo y Falcón, respecto a la falta de mantenimiento de la refinería, de los tanques, de los pozos, de los diques de contención, y de lo que está ocurriendo al este del país, en lo que es Monaga y Anzoátegui, que desde 2012 hasta la fecha han aumentado considerablemente los derrames anuales. Del 2010 hubo aproximadamente 2.600, desde el 2013 ya habían 10.900. Hubo un derrame en Paria, que el estado del río Guanipa y se me fue el nombre del río en Paria, que el estado reconoció después de 6 meses que había sido por un derrame por causa de la lluvia, que fueron solamente 1.000 barriles, y se había determinado por fuentes de Trinidad que eran 10.000 barriles en ese momento. Y para ustedes de contar todas estas fallas que viene presentando el sistema, y todas, o la gran parte de ellas, por falta de mantenimiento. Los accidentes por derrame son por accidentes, bien por error humano, o por falta de mantenimiento, por movimientos sísmicos, o por fallas en el sistema. Lamentablemente, PDVSA, como ente encargado de nuestro país, en ninguno de estos casos ha rescatado o ha tratado de solventar el problema ambiental que se ha generado, y mucho menos indemnizado a las personas afectadas. Bueno, profesor Moisés, un placer compartir con usted esta tribuna. Muy buenos días para todos, especialmente para todos mis alumnos, los alumnos de nuestra facultad, que son para todos nosotros los profesores, nuestras personas más importantes dentro de la comunidad universitaria. Todo esto es por y para ustedes, para los estudiantes. Una universidad no existe sin estudiantes. Para todos ustedes, mi gran saludo, mis palabras de aliento y de fuerza y fe para que continúen en la carrera, los que comienzan hoy y los que ya están cursando la carrera. No desmayen y continúen, que al final la academia prevalecerá. Un saludo a las autoridades, a la rectora, al secretario, profesora Jessy Divo, profesor Pablo Aure, a nuestro decano, David Rudman, a quien se deben estas jornadas extraordinarias. A pesar de todo, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas está aquí presente, y como dijo el profesor Aure y el profesor Bari, está viva. Me gustó mucho la cita que hizo el profesor Aure de Jovito Villalba, que decía que la universidad es el refugio de la patria. Me quedo con esa frase, profesor Aure. Gracias por recordarme. Bien, yo, dado el escaso tiempo, pues voy a tratar de condensar todas las ideas que tenía pensado compartir con ustedes. Ya el profesor Bari brillantemente adelantó bastante del tema, pero me gustaría hacer un poquito de historia para saber qué es nuestra industria petrolera hoy, pero de dónde viene y por qué está como está. Nosotros tenemos una historia petrolera muy larga, probablemente muy poca gente la conoce. Somos un país extraño, somos un país petrolero, un país que tiene más de 100 años viviendo del petróleo, y somos un país que conocemos poco sobre la historia y qué es el petróleo. El petróleo se explota industrialmente, vamos a usar este término, profesionalmente, desde 1859, cuando el coronel Drake, en Pensilvania, en Estados Unidos, hizo la primera perforación, vamos a decir, industrial, para extraer crudo, para extraer petróleo. A partir de allí comenzó una guerra en el mundo, una guerra comercial, una guerra de búsqueda de petróleo, para extraerlo bajo esas técnicas que había diseñado, que había desarrollado el coronel Drake por allá por 1859
en Estados Unidos. Venezuela no es un país que esté aislado a esa realidad. En Venezuela, en 1878, se funda la primera empresa petrolera. Fíjense ustedes, estamos hablando del siglo XIX, no estamos hablando del siglo XX, no estamos hablando del año pasado, no estamos hablando de este siglo. Estamos hablando del siglo XIX. En 1878 se funda la primera empresa petrolera venezolana. Y no fue en Caracas, ni fue en el Zulia, ni fue en Oriente, fue en el Táchira. Fue una empresa que creó el doctor Manuel Antonio Pulido en el Táchira para explotar un yacimiento que estaba en una finca que se llamaba La Alquitrana. Allí nace nuestra primera industria, nuestra primera empresa petrolera, y fíjense qué interesante que nace en manos privadas. Nuestra primera empresa petrolera venezolana es privada, es de la iniciativa de unos ciudadanos venezolanos que se interesaron por extraer petróleo. Bien, esa empresa, esa compañía Petrólea del Táchira, inicia lo que sería nuestra historia propia en materia petrolera. Pero no sería sino hasta el siglo siguiente, hasta el siglo XX, los años 1900, cuando comienza a desarrollarse una industria petrolera, dado que el mundo cada día necesitaba más petróleo. Era un mundo en el que cada día más máquinas, más industrias, más la vida cotidiana requería de esos derivados del petróleo. La gasolina, el querosén, los aceites, lubricantes, etc. Y ese mundo entonces comienza a requerir de este combustible, comienza a desarrollar cada día más nuevas tecnologías y nuevas técnicas de extracción y procesamiento de esos crudos. En Venezuela comenzaron a llegar con las primeras grandes concesiones que otorgó Juan Vicente Gómez, presidente de la República para aquella época, comienzan a llegar las que en ese momento eran las empresas petroleras más grandes del mundo. No casualmente sí, lo siguen siendo. La mayoría de ellas, las que eran grandes en aquel momento, son ahora más grandes. Siguen siendo las grandes empresas petroleras mundiales. Bueno, esas empresas comienzan a desarrollar una industria petrolera en Venezuela y al principio, aun cuando la propiedad de los yacimientos, como siempre lo ha sido, es de la República, la explotación estaba en manos privadas, estaba en manos de estas grandes concesionarias petroleras que comenzaron a llegar a inicios del siglo pasado. Sin embargo, en la medida en que íbamos conociendo la realidad, nuestra realidad petrolera, y además íbamos aprendiendo el manejo de estos hidrocarburos, no solamente desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista tecnológico, sino que además comenzamos a aprender cómo se maneja desde el punto de vista legal. Gracias a grandes venezolanos, muy grandes venezolanos que se dedicaron a aprender no solamente cómo se extraía y se procesaba el petróleo, sino cómo se controlaba legalmente esa riqueza. Así, Gumersindo Torres se fue a estudiar, el propio Juan Vicente Gómez lo mandó a estudiar en Estados Unidos para que aprendiera sobre legislación petrolera. Ahí comenzamos nosotros a dar nuestros primeros pasos en leyes que de alguna manera garantizaran de la mejor manera posible que la República pudiera ejercer no solo el control sobre las actividades de explotación y de aprovechamiento de hidrocarburos, sino que adicionalmente pudiera también recibir mayores recursos, recibir mayor beneficio de la explotación petrolera que en ese momento estaba en manos de unas grandes transnacionales. Bien, sin embargo, eso no quedó allí. No solamente aprendimos a manejar nuestro petróleo desde el punto de vista legal, sino que además comenzamos a dar los pasos para asumir esas actividades directamente en los venezolanos. Llega la época de Isaías Medina, presidente de la República, que empieza a dicta dos grandes leyes en los años 40, que es la ley de minas, que de alguna manera revoluciona el mundo minero desde el punto de vista de los mayores beneficios para la República, y lo mismo hace con la ley de hidrocarburos, que también establece grandes beneficios y controles para la República. Allí, en ese momento, Venezuela comienza una nueva fase que es ir poco a poco asumiendo no solamente el control de la actividad, sino el ejercicio de la misma. Es con la llegada de la democracia en 1958, cuando el presidente entonces,
Rómulo Betancourt, establece la nueva política petrolera que se va a desarrollar en la democracia, que es no más concesiones petroleras y que sea el Estado venezolano quien cada día ejerza más actividades en materia petrolera. De manera tal que nuestra industria petrolera nacional, nuestra industria petrolera estatal, comience a crecer y comience a asumir lo que hasta ese momento había sido ejercido directamente por las grandes transnacionales. 1974, año importante, se estatiza la industria del hierro, del mineral hierro en Venezuela, queda en manos del Estado, y al año siguiente, 1975, se establece la ley orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos en Venezuela. Quiere decir que a partir del 1 de 1976, con la empresa que nacía, PDVSA, el Estado venezolano asumía el 100% de la explotación y comercialización de los hidrocarburos del país. ¿Por qué les hago todo este breve resumen? Porque a partir de ese 1 de enero de 1976 en Venezuela solo podía ejercer actividades en materia de hidrocarburos PDVSA, nuestra industria estatal. Bien, PDVSA en consecuencia, como única explotadora, como única empresa comercializadora de nuestros hidrocarburos, comienza a crecer y a desarrollarse a grandes pasos y en muy corto tiempo. PDVSA duró aproximadamente, poco más, poco menos, 20 años siendo la única que explotó y comercializó los hidrocarburos en Venezuela. Eso significó que PDVSA llegó a estar en el top 5, en el tope de las 5 mejores empresas petroleras del mundo. PDVSA logró codearse con la Shell, con la Exxon, con la Mobil, con la Texaco, con la Chevron, con la British Petroleum, con la Statoil de Noruega, con la Total de Francia, con la Repsol de España. Es decir, PDVSA, siendo una empresa muy joven, fíjense que yo les estoy hablando de empresas que existen desde el siglo pasado y algunas hasta desde el siglo antepasado, y PDVSA con 20 años de explotación y de existencia, PDVSA llegó a codearse con las 5 mejores empresas petroleras del mundo. Hoy, la verdad sería inoficioso que yo me pusiera a contarles el estado en que se encuentra PDVSA, porque ya todos lo conocemos. Todos ustedes saben, mejor dicho, todos nosotros somos víctimas de la destrucción que ha ocurrido en PDVSA. Una destrucción que en estos días estuve leyendo, me llamó mucho la atención, que ya pareciera no ser producto de la incapacidad de quienes la manejaron, ni de la corrupción, que por supuesto son las dos fundamentales razones, la corrupción y la ineficiencia o incapacidad de quienes la manejan, sino que pareciera además que hay la intención de destruirla, porque va más allá de ser ineficiente y ser incapaz, va más allá de ser un corrupto o un ladrón. La destrucción a que han llevado nuestra industria petrolera pareciera, escribió alguien por allí, me pareció interesante traerlo, pareciera que es exprofeso, es decir, a propósito, con maldad, con saña de destruir. Entonces, venir a decir todo lo destruido que está en nuestra industria petrolera es inoficioso porque lo vemos cuando no tenemos gasolina, cuando no tenemos gas, cuando no tenemos energía eléctrica. Recuérdense que en Venezuela hay una producción eléctrica o una generación eléctrica en las hidroeléctricas, que son las represas. Pero una buena parte del país también está en manos de la generación eléctrica por termoeléctricas, por plantas termoeléctricas, que son en plantas que generan electricidad, pero que su fuente de energía son los hidrocarburos, los derivados del petróleo, gasolinas, naftas, diésel, etc. Entonces esas termoeléctricas requieren combustible, y es un combustible que no estamos produciendo. Entonces ahí no solamente tenemos el abandono al parque hidroeléctrico, las represas, sino que además el abandono que tenemos en la industria petrolera también afecta a la generación eléctrica por plantas termoeléctricas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que todos somos víctimas de esta destrucción casi total de nuestra industria petrolera, nuestra PDVSA, nuestro hasta hace poco orgullo en el mundo. Y eso se debe a 2 factores fundamentales. El primero, hoy en día, bueno, no hablemos de tiempo, hablemos del de hoy. Hoy en día, evidentemente, que el factor principal de la destrucción de nuestra industria petrolera, evidentemente, que es
una razón técnica. Es decir, las plantas están destruidas, la infraestructura está destruida, está maltrecha, y además hay una incapacidad en el manejo y la solución de esos conflictos tan complejos, porque si es complejo instalar una planta petrolera, una industria petrolera, pueden estar seguros de que es más complejo mantenerla operativa en el tiempo. Pero cuando las cosas están nuevas, como cuando dice el refrán, escoba nueva siempre barre bien. Una industria recién instalada, por supuesto que está bien, pero cuando esas industrias, esos parques industriales llevan horas y horas y miles de horas de trabajo, evidente que se hace más complejo mantenerlas operativas. Bueno, ya sabemos que en Venezuela hay un factor técnico que hace que estemos pasando por lo que estamos pasando. Pero hay un factor que es el origen de ese factor técnico, que es el factor político, que no se refiere a la política partidista, sino a la política petrolera, que le corresponde al Ejecutivo Nacional trazar, establecer. La política petrolera es aquel conjunto de decisiones, de normas y de proyectos que fija el Ejecutivo Nacional para el desarrollo de nuestra industria petrolera. Bueno, para que estemos hoy como estamos, para que tengamos esa industria como la tenemos, se pueden imaginar la política petrolera que se diseñó en los últimos 20 años. Es decir, la política petrolera que diseñó Chávez y ahora Maduro. Una política petrolera destructiva, fue una política petrolera absolutamente contrario a lo que cualquiera que conozca del mundo petrolero hubiese hecho. Basta recordar la política petrolera de menor producción, mayores precios. Eso es una política petrolera que en momentos circunstanciales, como por ejemplo que estamos viviendo hoy con la pandemia, pudiera ser acertada. Lo hizo Caldera al final de su gobierno en los años 97, 98. Una política petrolera de baja producción, disminuir la producción para que haya mejores precios, recuperación de los precios. Pero eso no se puede mantener en el tiempo, porque mantener en el tiempo esa política de bajar la producción para mejores precios va a ir mermando la capacidad de producción. ¿Qué fue lo que nos ocurrió? Nosotros pasamos los primeros 10 años del gobierno de Caldera, los primeros 12 años, sin planes verdaderos de aumento de producción, sino al contrario, cada vez producíamos menos, y podemos ver las estadísticas de la propia PDVSA, que generalmente no confío mucho en ellas, pero para lo que quiero probar me son válidas. PDVSA, a lo largo de estos 10, 12 años que inició con el gobierno de Chávez, lo que hizo fue disminuir la producción, apostando siempre a que los precios fueran altos. Un poco la política esa o el pensamiento del flojo, que dice, yo prefiero trabajar poco y ganar mucho, que trabajar mucho y ganar más. Eso fue lo que nos ocurrió. Trabajemos menos, invertimos menos, hacemos menos esfuerzo, suben los precios y vendemos más caro. Eso hizo que comenzara a disminuir la capacidad de producción de nuestra industria petrolera, por ende, empezó a dejar de ser competitiva y dejó de ser eficiente. Paralelo a eso, se tomaron otras medidas dentro de esa política petrolera, como fue la del despido de 22.000 técnicos, 22.000 profesionales, que sabemos que eran cientos de años de preparación. Si sumábamos todo lo que alguien dijo en algún momento, que si se sumaba toda la experiencia acumulada de esas 20 y tantos mil personas que fueron despedidas, habrían más de 700 años de formación que se perdieron. Tal vez es una exageración, pero sí podemos, nosotros que estamos aquí en una universidad y sabemos lo que conlleva este esfuerzo de cada día estar mejor preparado, cada día tener mayores conocimientos y estar al día con la información y con la academia, sabemos que despedir a una sola persona que tiene el conocimiento y que tiene la capacidad de transmitir conocimiento es una persona que va a hacer falta. Bien, llegamos aquí. Ahora Venezuela tiene una industria petrolera destruida, una industria petrolera que muchos se cuestionan si es recuperable, o yo no diría que no es recuperable. Lo que sí me pregunto hoy en día, y trato de trazar algunas líneas, es cómo la vamos a recuperar. ¿Cuál es el mejor camino para recuperarla? Por supuesto que lo primero es tomar las medidas que haya que tomar en el momento en que haya que tomarlas, que ya es tarde, pero bueno, todavía se pueden tomar. Y luego, no dejarnos llevar más nunca por la política demagoga como la de Chávez,
cuando por razones políticas y también algunas de intereses económicos personales, alegó que la tragedia de Amuay hace 8 años, ahorita se cumplieron 8 años, del incendio, la explosión en Amuay, fueron por sabotaje, lo cual conllevó a que los seguros que con los que contaba PDVSA no pagaron las indemnizaciones porque eso no estaba cubierto. Fíjense ustedes, por una razón política privó que PDVSA no pudiera cobrar las indemnizaciones de los seguros para poder reparar la refinería, el complejo refinador de Amuay. Ahí tenemos una de las razones por las cuales no tenemos en este momento gasolina. No tenemos refinerías, están en el suelo, están destruidas. Ahora, no todo está perdido. Evidentemente que en otra oportunidad que tengamos, vamos a hacer, el profesor Bari y yo, nos comprometemos a hablarles de cómo podemos recuperar no solamente nuestra industria minera, sino que además también podemos recuperar nuestra industria petrolera. El doctor Bari ya asomó que en materia minera hay que corregir los entuertos, los errores exprofesos para mí. No son accidentes, son errores exprofesos. En materia de legislación minera, lo mismo ocurre en materia de legislación petrolera. Olvídense de que se pueda recuperar nuestra industria petrolera en manos de quien la tienen hoy, que ya demostraron que no la van a recuperar, y con las leyes que tenemos. Hay que ir a un cambio profundo de ley de hidrocarburos, tanto de hidrocarburos líquidos como gaseosos, como un cambio profundo en leyes mineras. Debemos prohibir, primero que nada, que se sigan realizando actividades mineras en esas zonas de bioprotección especial, como lo son las que forman el arco minero del Orinoco, que son más de 111.000 kilómetros cuadrados, es decir, más del 12% del territorio nacional que está siendo explotado a mansalva. Y por otra parte, leyes que también regulen el manejo de los hidrocarburos, no solamente la explotación, sino el manejo de los hidrocarburos para que no sigan ocurriendo las tragedias como la que está ocurriendo hoy en Falcón, como la que ha ocurrido anteriormente y que es posible que ocurra con el tanquero que está a la deriva, la plataforma de almacenamiento de hidrocarburos que está a la deriva, enfrente de la península de Paya. Bueno, agradecido por esta invitación. Yo me siento muy orgulloso, además, de que por primera vez me inviten a las 9ª jornadas Miguel José Sanz, que llevan el nombre de una persona tan querida para mi familia, para mi papá, que en paz descanse, para mi madre, para mis hermanas y para mí, que es Leoncio Landáez Otazo. Para mí, honestamente, un orgullo que haya participado en esta jornada justamente donde llevan el nombre del gran exdecano de la facultad, magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y gran profesor, pero mejor que todo eso, gran ser humano, Leoncio Landáez Otazo. Muchas gracias.